¿Cómo están todos ustedes? En estos días, con mayor criticidad y agudeza, se cierne sobre los bolivianos y sobre la sociedad los efectos de la crisis sanitaria, los efectos de una irresuelta crisis política que venimos lastrando desde noviembre del año pasado. Ya se sienten también los efectos de una crisis económica que empieza a golpear la actividad productiva de empleo, de trabajo de los bolivianos y configurando todo ello un escenario que va a generar finalmente una crisis social en el país. La simultaneidad de estas crisis articuladas negativamente entre ellas, generando una incidencia también negativa de unas a otras, es lo que en la ciencia política se conoce como un hecho político absoluto. Este hecho político absoluto está generado por la emergencia de dos grandes sectores sociales del país, que son los sectores de clase media y los sectores urbanos, que tuvieron un accionar fundamental el año pasado, en los hechos de octubre el año pasado, octubre y noviembre, y un sector popular periurbano del país que fue fundamental en todo el proceso que se vivieron en los últimos años, los últimos 14 años en Bolivia. Estos dos sectores de bolivianos enfrentados, profundamente polarizados entre ellos, con diferencias políticas, ideológicas, étnicas, culturales, identitarias también, y con visiones también absolutamente distintas en el sentir y en el percibir lo que es la democracia, vuelven a golpear a partir de dos elementos fundamentales: las formas, las capacidades y las maneras de administrar la pandemia del COVID-19 y la oportunidad de que se lleven adelante en el país elecciones que permitan reformular un gobierno que el día de hoy, en ausencia de un debido liderazgo, de la necesaria legitimidad y de una cuestionada legalidad por su origen mismo, encuentra complejas y serias dificultades para poder enfrentar estas crisis y poder ser el eje articulador de un pacto nacional, una unidad de los sectores políticos, sociales, económicos e institucionales del país que nos permitan a los bolivianos enfrentar la simultaneidad de estas crisis. Es decir, el hecho político absoluto hoy en Bolivia genera un momento nuevamente de tensión después de una precaria estabilidad y tranquilidad en el país, vuelve a golpear y a tensionar las relaciones entre estos dos grandes grupos. Y uno de los elementos fundamentales en ello es la aprobación hace unos días atrás, el 30 de abril, de la Ley 1297. La Ley 1297 es la ley de postergación de las elecciones que debían haberse realizado el 3 de mayo pasado. Pero le quiero señalar sobre esto algunas puntualizaciones de qué es lo que está sucediendo en el debate respecto del proceso electoral, porque sectores vinculados propios de este movimiento urbano y de clases medias vienen argumentando de forma tal de que se pueda postergar la realización del proceso electoral. Y sectores vinculados a los movimientos populares hablan de la urgente necesidad de convocar ya a este proceso electoral como una forma, entienden ellos, de resolver este momento político absoluto. En ese sentido se han dicho bastantes cosas respecto de esta ley. Muchas de ellas, las que han estado escuchándose en emisoras de radio, en canales de televisión, las que se han podido leer a través de las versiones digitales de los periódicos, de los medios de información y fundamentalmente en las redes sociales, se han establecido una serie de argumentos que son en una mayoría considerable profundamente erróneos, por desconocimiento,
por interés político o con una intencionalidad de instalar nuevas necesidades en la sociedad para demorar la convocatoria de elecciones y prorrogar mandatos sin tiempo límite. Entonces le quiero hacer mención rápidamente a algunos factores importantes. Usted tiene que saber que la ley que convoca elecciones el pasado año es la ley 1266. Es importante esto, porque establece un régimen, escuche bien, establece un régimen de excepción y transitoriedad. De excepción significa que existen normas, plazos, tiempos, formas, etcétera, que van a aplicarse por única vez a este proceso electoral y que no guardan una plena y absoluta relación con lo que señala la ley del régimen electoral, que habla de mandatos fijos, procesos electorales de mandatos fijos, que son los momentos en los cuales el país no requiere de excepcionalidad. Las elecciones habituales son los mandatos fijos. Este es un proceso excepcional y como tal tiene variantes que son absolutamente importantes y le repito, o por desconocimiento o con una intencionalidad de posicionar algún otro objetivo político, se está señalando como si esto fuera una transgresión a la norma. En esta ley que le señalo, en la 1266, hay algunos artículos que son muy importantes de revisar. Y son los artículos 2, el artículo 3, el artículo 12 y el artículo 19 junto con las disposiciones finales. Porque se está hablando básicamente de que la ley aprobada, la 1297, es una ley que está usurpando las funciones del órgano electoral. Y esto no es cierto. Escuche usted, en el artículo 12 de la ley 1266 de noviembre del pasado año, se deja sin efecto las elecciones generales del 20 de octubre del 2019 y se dispone la realización de nuevas elecciones, en un régimen excepcional y transitorio. Eso es lo que le confiere a la señora Áñez el carácter de transitoriedad de su gobierno. Esa transitoriedad de su gobierno está relacionada con lo que dice la Constitución Política del Estado, que tiene que convocar a elecciones en un plazo de 90 días. No es un plazo caprichoso, es la Constitución Política del Estado. El artículo 3 nos dice: el Tribunal Supremo Electoral, dentro de sus funciones reglamentarias, administrativas y ejecutivas, aplicará todas las leyes, decretos, resoluciones y reglamentos y otra normativa electoral vigente, preexistente, únicamente en los aspectos que no sean contrarios a lo establecido en la presente ley y en la Constitución Política del Estado. La presente ley es esta, la 1266. Esto quiere decir que toda la arquitectura legal que se ha construido para este proceso de elecciones generales excepcional tiene que ser aplicado por única vez en esta elección, por única vez. Es un proceso excepcional porque nos está llevando de nuevo al camino institucional y señalado también por la Constitución Política del Estado. Es un retorno a la institucionalidad y a la constitucionalidad que debe gobernarnos a los bolivianos. El artículo 12, también importante, como le he señalado, hace una referencia fundamental. El Tribunal Supremo Electoral, dentro de los 2 días calendarios siguientes a su posesión, emitirá la convocatoria a las elecciones generales 2020. Y esas elecciones, nos dice en el parágrafo 2, deben estar convocadas en un plazo de 120 días calendario. El artículo 94 de la Ley 026 del régimen electoral dice en
en periodos de mandato fijo, la convocatoria debe realizarse con 150 días calendario. Acá, siendo un régimen de excepción, se ha establecido que sean 120 días porque hay que volver al sendero y a la norma constitucional. Hay que llevar el país hacia su constitucionalidad e institucionalidad también. Finalmente, dos artículos más. El 15, que es muy importante, habla de que el proceso electoral se realizará con la delimitación de las circunscripciones previamente publicadas por el órgano plurinacional el pasado año 2019. Y este artículo, ¿sabe usted por qué es importante? Porque cuando se aprueba esta ley en noviembre del pasado año, todos los actores políticos, usted lo recuerda, dijeron que se había logrado un consenso fundamental, un consenso casi inédito entre los partidos antagónicos antes de oposición con el movimiento al socialismo. Nadie advirtió, como se está haciendo ahora, que hay que modificar el tema de las circunscripciones. Modificar el tema de las circunscripciones significa modificar la Constitución Política del Estado, la ley del órgano electoral y la ley del régimen electoral. Si queremos hacer estas modificaciones, esto significa instalar un proceso de tiempo mientras se gestionan estudios, acuerdos, etcétera, un proceso de tiempo muy prolongado que prorrogaría en su mandato al gobierno actual y a los gobiernos subnacionales. Adicionalmente, la modificación de las circunscripciones está también vinculada a la realización de un nuevo censo de población. Entonces, imagínese usted, cuando alguien dice habría que modificar las circunscripciones, lo que se está buscando como trasfondo. Demorar el proceso electoral inmediato para realizar modificaciones que pasan por la Constitución, que tiene una mecánica bastante específica y prolongada en el tiempo, y mientras tanto seguir prorrogando los gobiernos, el central y los subnacionales, que es algo que no se había mencionado, y los subnacionales. Finalmente, el artículo 19 dice que los candidatos en este proceso electoral que ya hubieran sido reelectos de forma continua a un cargo electivo durante los 2 periodos constitucionales anteriores no podrán presentarse. Pero eso no solamente hace una referencia a presidente y vicepresidente, porque días después de noviembre del año pasado, días después, se aprueba la ley 1269, el 23 de diciembre, que también es una ley de excepción de convocatoria para la realización de las elecciones subnacionales. No solamente en este momento está prorrogada la presidenta Áñez en el poder, sino también alcaldes y gobernadores de todo el país, con sus consejos, por supuesto, de todo el país. Y esto hace ver que existe una resistencia clara que también se articula desde el poder subnacional de alcaldes y gobernadores que ya han concluido en sus mandatos, que están prorrogados en virtud de la ley 1266 y que persisten en seguir ejerciendo funciones en base a la emergencia sanitaria. Desde el poder subnacional hay un silencio, pero articulado a la necesidad de instalar en la sociedad la no realización de elecciones. Y la ley 1269, que tiene 3 artículos que son muy importantes, el 1, el 2 y el 3, dice que una vez que se instala el presidente o la presidenta del Estado en nuevas elecciones, 48 horas después, el órgano electoral debe convocar a elecciones para las subnacionales, para el periodo 2025. Seguir dilatando el proceso electoral
significa que va a quedar esta estructura legal también sin efecto porque van a trascender el año 2025, porque hay que cumplir con los tiempos. Realización de elecciones, 45 días si hay segunda vuelta, que también 45 días es un periodo abreviado. El régimen electoral habla de 60 días. Para tratar de entrar en tiempos, se ha establecido 45 días. La realización de las elecciones, de una posible segunda vuelta, si hay que repetir una elección en algún recinto electoral, son 15 días más. La otorgación de los credenciales, la toma de juramento, van entre 5 y 15 días adicionales. Esto significa arrastrar hasta fin de año lo más que se pueda para que el poder subnacional, municipios y gobernadores, sigan prorrogándose en el tiempo. Y la prórroga de mandatos tiene una relación directa con la poca o reducida transparencia en la administración de recursos cuando se producen situaciones de emergencia. Gobiernos que ya han concluido su mandato, que están prorrogados, que insisten en permanecer en el ejercicio de sus funciones por una prórroga que se viene arrastrando por la elección mayor y administrando recursos en momento de crisis sanitaria y emergencia, que son momentos en los cuales todos los procesos administrativos quedan abreviados producto de la crisis. Entonces, estamos siendo partícipes de una articulación no solamente del gobierno central para tratar de prorrogar indefinidamente el proceso electoral, sino que esto está acompañado de una estructura del poder subnacional. Por ejemplo, para mencionar algo y usted lo entienda todavía con mayor claridad, el señor Revilla ya no se puede reelegir como alcalde. La ley se lo está impidiendo. La ley 1269 se lo impide. Ha culminado sus 2 mandatos, pero el señor Costas en Santa Cruz también. Y como ellos, muchos concejales, asambleístas del poder local. Todo ello con un silencio preocupante, pero que articulan una posición de rechazo y de resistencia a las elecciones para que revisando la norma, revisando nuevas convocatorias, etcétera, puedan seguir prolongando su permanencia en el poder. Es crítico esto, es crítico y es profundamente preocupante. Entonces se ha querido afectar la ley 1297, que es la de días pasados. Esa ley que confiere el plazo de 90 días. En esa ley, yo le quiero a usted señalar algo muy importante. Se ha dicho, básicamente, que hay una usurpación de funciones de parte de la Asamblea Legislativa al órgano electoral porque le está fijando la fecha. Y esto no es cierto. Esto no es cierto. Ese argumento, que ha corrido por distintos medios de comunicación y redes sociales, es parte del interés que le acabo de señalar, vinculado a los poderes subnacionales y al poder nacional, relacionados ellos para poder prorrogar la administración de los entes nacionales, gobernaciones, municipales y el poder central. Y ahí dice que hay esta usurpación de funciones, porque ha fijado una fecha. Y mire usted, el artículo 2 de la ley 1297, que es la aprobada el 30 de abril, y que posterga las elecciones del 3 de mayo, nos dice, en ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal Supremo Electoral fijará la nueva fecha para la jornada de votación de las elecciones generales 2020, que deberá efectuarse en un plazo máximo de 90 días computables a partir del 3 de mayo del presente año. ¿Eso qué significa? Lo mismo que se hizo en noviembre del año pasado. La Asamblea Legislativa otorga un rango de tiempo, y le dice al tribunal, a través de la ley, al Tribunal Electoral, usted en ejercicio de sus atribuciones fije la fecha.
le da un rango de tiempo y el Tribunal Electoral tiene que fijar la fecha, igual que el año pasado en noviembre, donde todos estaban de acuerdo. Estaban de acuerdo porque quienes hoy día resisten veían enormes posibilidades de ganar el proceso electoral y hoy día tienen dudas muy fuertes de poder ganar ese proceso electoral. Entonces hay que revisar las cosas, hay que cambiar las reglas para poderlas acomodar al interés de uno, como las circunscripciones, como este argumento que le estoy señalando de decir que es la Asamblea Legislativa la que ha fijado la fecha. Está muy claro, le da un rango de tiempo de 90 días para que fije la fecha. Rango de tiempo no es lo mismo que fecha fija y específica. Una fecha fija y específica fue que la fijó el órgano electoral el 3 de mayo. En ese rango de tiempo que le había otorgado de 120 días. Ahora le da 90 días. Y le dice, fije usted la fecha. Hay una mala intención cuando analistas políticos, cuando desde medios de comunicación, políticos interesados, por supuesto, están señalando que es la Asamblea la que fija la fecha. No, un rango de tiempo para que el órgano electoral fije la fecha. En ese sentido, también se ha señalado como uno de los argumentos fundamentales es que la señora Copa no tenía ella posibilidad de de promulgar esta ley porque ella es solamente presidente del Senado y no es vicepresidente del Estado Nacional. Ahí yo le quiero decir algo a usted. Mira acá, la ley 1280. La ley 1280 es una ley de preservación y control al consumo de los productos de tabaco, del 13 de febrero de 2020. Y es una ley que la promulga la señora Copa. Y es una ley a la que nadie le ha no le ha interpuesto recursos de inconstitucionalidad u otras trabas argumentativas diciendo que estaba haciendo un ejercicio ilegal o una usurpación de funciones que no le competen. Hay una tradición parlamentaria en la Asamblea donde la presidenta o presidente del Senado sustituye en ausencia del vicepresidente del Estado o de la vicepresidenta del Estado para promulgar leyes. La muestra es la ley número 1280, pero adicionalmente el artículo 39 del reglamento de la Cámara de Senadores en su parágrafo segundo dice que la o el presidente del Senado podrá ejercer la presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional en ausencia o impedimento del presidente nato. Y el artículo 163 de la Constitución Política del Estado también señala que se consideran que si la Asamblea Legislativa Plurinacional considera fundadas las observaciones, hará las modificaciones y las devolverá al Ejecutivo. Caso contrario, la aprobará el presidente de la Asamblea con mayoría absoluta de sus miembros. Y la muestra de esto es que la señora Copa ya ha aprobado anteriormente otra ley. Lo que se está intentando es incorporar una cantidad de argumentos que tienen un trasfondo y una intencionalidad política distinta. Las objeciones al proceso electoral en realidad es la resistencia desde el gobierno central, desde los gobiernos subnacionales, alcaldías y gobernaciones, unas muy específicas, para poder seguir prorrogando de forma indefinida su estadía en esos gobiernos y la administración libre de las trabas administrativas convencionales por la situación de emergencia. Entonces, para ello se ha señalado
una serie de defectos como los que le he ido mencionando, donde fundamentalmente se dice que no puede ser la Asamblea Legislativa la que señale la fecha, y no lo hace. Establece un rango. Se habla de que las convocatorias son con 150 días. Este es un régimen de excepción y de transitoriedad. Lo que la Ley 1297 de hace días atrás está estableciendo es postergar las elecciones del 3 de mayo, dar continuidad, es lo que dice, dar continuidad a todo el calendario electoral que había sido aprobado en enero, precluir todas las etapas que ya se habían concluido, por ejemplo, inscripción de candidatos, y restablecer una nueva fecha que la deberá fijar el órgano electoral, una modificación de ese cronograma tan complejo que es el calendario electoral, para que todos nos aboquemos a ese nuevo calendario y en consecuencia poder entrar nuevamente en institucionalidad y en lo que la Constitución Política del Estado señala. ¿Y por qué los 90 días y no los 120 días como había solicitado o había sugerido el órgano electoral? Porque todas estas etapas previas de subsanamiento del padrón electoral, del empadronamiento, de la inscripción de candidatos, de la inscripción de alianzas y otras muchísimas actividades ya han sido realizadas. Entonces no requieren 90 días, 120 días, sino que se abrevian estos 30 días de un conjunto de actividades que ya tiene realizadas y precluidas el órgano electoral. Y los 90 días significa caminar por lo que los gobiernos transitorios deben implementar, que son elecciones en 90 días, como señala el artículo 169 de la Constitución Política del Estado. Es volver a la constitucionalidad. Pero fíjese usted qué difícil se está poniendo en el país intentar llevar a Bolivia, al Estado Nacional, por las vías de la constitucionalidad, de la Constitución, de lo que dice la Constitución. Y fíjese usted el conjunto de resistencias que está generando en los distintos poderes para tratar de prorrogar sus mandatos, sus estadías en el Estado de forma indefinida. Y adicionalmente le están señalando a usted de forma reiterada que se necesita hacer una nueva convocatoria para modificar el tema de las circunscripciones, para modificar las formas de composición de la Asamblea Legislativa, porque el nuevo gobierno tiene que tener un 40% por lo menos de parlamentarios que les permita realizar todos los cambios estructurales que el país necesita. Esto lo han dicho desde los sectores urbanos y de clase media a través de sus articulaciones por medio de analistas políticos, por medio de medios de comunicación, por medio de las redes sociales. Una intencionalidad de decir hay que reverlo absolutamente todo. Ese reverlo absolutamente todo significa un proceso sin determinación de tiempo, por lo cual estos dos poderes, el central y los subnacionales, municipios y gobernaciones, se quedan ilimitadamente ejerciendo sus funciones. Y adicionalmente, están saliendo propuestas donde se señala, más arriesgadas y osadas, hay que cerrar la Asamblea Legislativa para tener un poder ejecutivo sin control, sin fiscalización. Y para que sea solamente un poder ejecutivo el que pueda decir cuándo se realizan elecciones. Se están incorporando algunos elementos
que se han dicho desde una conferencia de prensa de un ministro, para evitarnos el nombre, que ha señalado que mientras no se solucione la cuestión de salud y la cuestión económica del país, no pueden haber elecciones. Ahora ya es la cuestión económica también. Entonces, esta es una resistencia muy, muy clara desde estos poderes, el central y el subnacional, al proceso electoral, porque significa un recambio de autoridades y porque las condiciones de noviembre parece que electoralmente no son las mismas. Pero independientemente, lo que a usted y a todos nos tiene que interesar es que el país vuelva al cauce constitucional, es que el país se institucionalice con un proceso electoral para resolver el hecho político absoluto, para resolver la no pacificación del país y de los bolivianos, para generar ese encuentro entre los dos sectores que sea inclusivo, donde la otredad sea absolutamente respetada, porque todos, absolutamente todos los bolivianos son iguales, los unos a los otros. Hay que lograr el reencuentro de estos dos sectores para establecer agendas mínimas de avance en la perspectiva de un desarrollo y fundamentalmente atender las crisis que vienen ahora. Y por último, el día de ayer el ministro de Salud ha señalado que la lógica del gobierno es avanzar hasta que la población esté en un 60% contagiada de forma tal de que pueda generar sus anticuerpos necesarios. Esa es la estrategia que ha implementado Suecia. Les ha ido bien. Genera lamentablemente, una cantidad de fallecimientos, algo más de 2.000 en Suecia, poco comparado con España, con Francia, con Estados Unidos, con Inglaterra, con la China, etc., pero más que otros países como, por ejemplo, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Nueva Zelanda. Independientemente de si esta es la decisión asumida, esto se tuvo que haber comunicado a los bolivianos, decirle no salga de su casa si usted puede evitarlo, porque en Suecia no hubo confinamientos. Una comunicación clara para que usted reflexione respecto de los peligros que encierra la enfermedad, pero que la decisión final sea suya, si sale o no sale a la calle. Toda esta falta de transparencia, esto de decir que ya hemos comprado reactivos y no llegan, solo los de donación son los que están en el país, y no llegan. Los test masivos no están en el país. La falta de respiradores mecánicos que se han comprado 500 y no llegan al país. Los han anunciado desde el 4 de abril, con mucha sobreactuación y pomposidad, que ya habíamos comprado, no llegan al país. En Trinidad tienen 2 respiradores mecánicos. ¿De dónde están los 500 respiradores? Con esta deficiente gestión de la pandemia, ¿usted piensa que es importante o no, que es oportuno o no llevar adelante elecciones? ¿Usted cree que tenemos que seguir prorrogando los mandatos también de municipios, también de gobernaciones, que han encontrado en esta excusa de la pandemia providencial la mejor forma de prorrogarse por encima de lo que dice la norma? ¿Usted cree que el país no debe asistir a institucionalizarse, a conformar gobiernos que estén mejores, con una mejor fortaleza de liderazgo, de legitimidad, de legalidad para enfrentar la crisis? Lo tiene que reflexionar. Lo tiene que reflexionar. Si vamos a salir los bolivianos hasta contagiarnos, porque es la decisión del gobierno, como lo ha señalado el ministro Navajas el día de ayer, de que el 60% de la población se contagie, entonces a partir de esa decisión no hay ningún argumento que invalide la realización de las elecciones en los próximos 90 días.
Esto hay que reflexionar. No se pueden prorrogar los poderes de forma indefinida por encima de lo que la Constitución política dice, abandonando la institucionalidad y el orden legal de un país. La democracia es eso, que nos demos nuestro propio gobierno y nuestras autoridades. Y los que quieran tienen que competir, los que quieran ejercer ese poder tienen que competir en elecciones. Eso es darle al país una certidumbre que posteriormente se la van a reconocer a los actores políticos que estén en esa línea. Esta resistencia con argumentos, usted lo ha visto, con argumentos que no satisfacen a nada, que solamente buscan confundir, instalar elementos para prorrogar y crear poderes hegemónicos prorrogados en el tiempo, irrespetuosos de la Constitución. Esto es lo que vienen argumentando desde los diferentes medios de expresión que tenemos los bolivianos. Esta es la arquitectura jurídica del país. Esta es la arquitectura jurídica del país. Más esta ley, la 1269, que les dice a los poderes subnacionales que su periodo ha concluido y que no se pueden seguir prorrogando indefinidamente. Por eso no quieren elecciones. Hay una complacencia entre el poder central y los poderes subnacionales para lograr instalar las prórrogas indefinidas y cuestionar todo el aparataje electoral para que esa prórroga sea extendida más allá del año calendario. Reflexionemos sobre esto, que es importante volver a la constitucionalidad.